I'm sorry, boy. Oh, come on. Don't do the dance. Don't make this harder than it has to be. The Candyman. The Candyman. El género Battle Royale, un género muy popular en los últimos años por su nueva fórmula de juego, mezclando supervivencia y acción, sin mencionar que muchos de ellos son gratis y vamos, ¿a quién no le gustan los juegos gratis? Hablo personalmente cuando digo que después de ver los Juegos del Hambre quería intentar algo muy similar y el Battle Royale llegó justo a tiempo para saciar el deseo de sobrevivir con una pistola y un sartén. Sin embargo, tras ver la popularidad de este género, muchos títulos se han inclinado a incluirlo en sus modos de juego, haciendo del Battle Royale un género sobreexplotado y muy común. Aún así, de entre todo el montón han destacado algunos títulos debido a las innovaciones que incluyen en su jugabilidad. Muchos afirman que Fortnite es el Battle Royale más famoso, y aunque probablemente es cierto, ¿realmente es el mejor? Creencia de gente pendeja. La mera neta, mano. Hey, qué tranza banda normie, espero se encuentren de lo mejor en su casita. Sean bienvenidos a una nueva sección aquí en el canal llamada Casi Te Pregunto, donde con base en un tema yo les doy mi más sincera y humilde opinión. El día de hoy enfrentaremos a los titanes del Battle Royale y veremos quién realmente se lleva la corona como el mejor en la actualidad. Sin más que decir, tráiganse la botana y pónganse cómodos. ¡Arrancamos! Iniciamos con PUBG, PUBG, uno de los primeros títulos en el género cuya principal desventaja era su precio. Pues sí, este título es de paga, al menos en PC y en consola. Es cierto que la versión de móvil es gratis, sin embargo, yo creo que la mayoría de nosotros nos acomodamos mejor en consola o en PC que en un smartphone. Aún así, en su versión móvil se pueden pasar buenos ratos jugando con amigos. Para solucionar el problema, los desarrolladores decidieron sacar el hermano pequeño de PUBG, siendo este PUBG Lite, una versión gratis del título original y mucho más ligera y simple que su hermano mayor. La principal ventaja que veo en este título es su variedad tanto en vehículos como en armas y en mapas. En adición a esto también se puede sentir una gran inmersión dentro del juego, sobre todo si se juega en primera persona. Gran personalización tanto del aspecto del jugador como de las armas e incluso los vehículos y el avión desde el que saltas al inicio de cada partida. Es un gran título si lo que te gusta son los temas militares y armas más acercadas a la realidad. Sin embargo, no todo puede ser bueno con este título, pues aunque tiene aspectos muy positivos, también tiene sus desventajas, siendo la principal, como ya lo mencioné, que la versión principal es de pago, por lo que si te gusta jugar de agrapa tendrás que intentar con la versión móvil o con la versión Lite, cuando ésta se encuentre disponible en el resto del globo. En adición a lo anterior, hay que tener en cuenta que el juego pide demasiados requerimientos, por lo que si tienes un dinosaurio como el mío, me temo que no vas a poder disfrutar tanto de la experiencia y muy probablemente lo termines desinstalando al poco tiempo de jugarlo. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Estas desventajas han provocado que muchos jugadores emprendan vuelo hacia otros títulos, haciendo que otras entregas logren escalar más alto hacia la cúspide del éxito dentro de este género, lo que nos lleva al siguiente puesto. Apex Legends.
Uff, el título con el que quedé fascinado desde que salió su primer tráiler, pues realmente venía con todo en cuanto a la innovación de la jugabilidad, trayendo aspectos nunca antes vistos dentro del género. Y me atrevo a decir que no soy el único que quedó entusiasmado con el juego, pues en cuanto estuvo disponible, los jugadores se mudaron de inmediato a probar el nuevo título, llegando a ser la principal amenaza del rey en ese tiempo, Fortnite. Estás pendejo, ahí te ves, güey. Y es que tanto fue el nivel de peligro que Fortnite se vio obligado a regalar su pase de batalla en esa temporada para lograr rescatar a unos cuantos jugadores. Me das lástima, Prime. Aspectos como el poder revivir a tus compañeros de juego una vez que estos morían, o personajes con identidades y habilidades únicas, llamaron la atención de todos. Y sin duda, algo que atrajo a los jugadores fueron las leyendas dentro del juego, pues sus habilidades únicas permiten al jugador identificarse con alguna de ellas en relación a su modo de jugar, sin mencionar que la personalidad y el carisma que tiene cada leyenda agrega a ese toque especial que ningún otro Battle Royale ha podido igualar. ¿En qué otra cosa se podrían fijar? Nah, seguro solo es eso. Las ventajas de este título son variadas, y no porque sea uno de mis Battle Royale favoritos. Nah, para nada. Guiño, guiño. Para empezar, como mencioné anteriormente, el juego ofrece características nuevas como poder revivir a un compañero caído durante la batalla, mediante las balizas que se pueden encontrar a lo largo del mapa. Igualmente tenemos a las leyendas, quienes tienen habilidades y lore únicos, por lo que siempre habrá una leyenda que se adapta a tu modo de juego. Y por supuesto tenemos la personalización de tu banner de presentación como poses, marcos de banner, medallas y estadísticas. Sin embargo, hay que ser justos con este título, pues no todo es color de rosa, ya que este título tiene algunas desventajas que lo hicieron caer tan rápido como subió, siendo la principal la extrema falta de atención por parte de los desarrolladores para con su audiencia, pues todos ansiábamos la llegada de la temporada 1 dentro del juego y cuando finalmente llegó... oh vaya decepción. El pase de batalla tenía premios poco más que cutres, poca variedad tanto en el mapa como en la jugabilidad, ningún evento y lo único rescatable fue el nuevo personaje que agregaron. Cada partida se sentía igual que la anterior, y mientras que Fortnite se esmeraba en modificar el mapa constantemente y agregar eventos al por mayor, en Apex todo se veía monótono. No había variedad de juego en el mapa, lo que causó que obviamente la mayoría de los jugadores se regresara por donde vino. Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas, teniendo el juego una gran caída y dando al título por muerto o al menos a punto de morir. Aún así, los desarrolladores han actualizado el juego corrigiendo errores, añadiendo más eventos y modificadores a los mapas y balance entre armas y leyendas. Sin embargo, aún tienen detalles que arreglar como lo es el tan solicitado crossplay que se espera incluyan pronto dentro del juego y que sus poderosos servidores se caen constantemente. Un juego recomendado si te inclinas un poco más por el combate rápido, pues es seguro que en cuanto aterrices comenzará la lluvia de balas. Personalmente recomiendo mucho este título. Amado por unos, odiado por muchos, Fortnite se colocó por mucho tiempo como el mejor Battle Royale, y bueno, no es como que hubiera mucha competencia, pues su principal rival era PUBG, y pues de pagar por un juego a jugarlo gratis, creo que era obvio que la audiencia se movería a otro lado. Claro que hay competidores como Free Fire, pero ya neta, ¿hay alguien que todavía juegue Free Fire? Jugando Free Fire, 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 jugando Free Fire. Punto tumbé y te rematé. Lo único que entendí fue pégame, Riz. Pégame y no pares de pegarme.
Fortnite ha sido reconocido por no dejar el juego completamente estático, pues agrega actualizaciones constantemente para añadir eventos, skins o nuevos modos de juego, por lo que siempre habrá algo que comprar o jugar dentro de este juego. Sin mencionar que algunos de estos eventos y skins tienen temáticas de películas, otros videojuegos o incluso conciertos en vivo. Fortnite realmente se esfuerza por darle más y más contenido a su juego sin importar que tengan a sus trabajadores 25 horas al día, como diría el Pantoja XD. O si el contenido es inspirado en otros títulos, porque es un hecho que Fortnite ha robado ideas de otros juegos. No hay que ver muy lejos para darse cuenta que ha robado ideas de sus competidores como Apex Legends, cosa que ha provocado que algunos jugadores le agarren odio al juego. Eso no es cierto, carnal. Lo dices porque te da envidia, no sabes jugar Fortnite. No sabes construir, banco de p***. Claro que no, yo nunca he visto a Fortnite que le copie a ningún otro juego. ¿Tú qué vas a saber de juegos, p***? Por el otro lado, el juego es demasiado lento para mi gusto. Gran parte de mis partidas se trata de caminar por todo el mapa, encontrando objetos, admirando el paisaje cuando de repente ¡pum! Te encuentras un enemigo, desenfundas tu arma listo para atacar, das el primer tiro y... el enemigo comienza a construir un hotel de 5 estrellas con recepcionista incluida. Construye piso tras piso hasta caerse y matarse él solo. Y es que si consideras este juego como un shooter, no deberías, pues no gana quien mejor apunte y dispare, sino quien construya mejor y más rápido, sin considerar que el mapa es demasiado inmenso por lo que puedes tardar algo de tiempo en encontrar a alguien, solo para que construya una torre y te mate desde lo más alto. Es un buen juego, pero si a mí me lo preguntas, algo sobrevalorado. Probablemente hayas probado con otros juegos y no te gustaron, tanto como Fortnite, y está bien, pero amiguito, si lo único que has jugado es Fortnite, te invito a que pruebes otros títulos. Prueba con diversos modos de juego, y si ninguno de ellos te gusta, siempre puedes regresar a tu aburrido y tonto juego copión, hijo de... No, ya, en serio. Prueba con otros títulos, después de todo son gratis, a excepción de PUBG. Después de ver la popularidad del Battle Royale, Call of Duty decidió subirse al tren del mame y sacar su propio Battle Royale que prácticamente, a mi modo de ver, le dijo con permiso mi fiela a PUBG, pues es un título mucho más acercado al tema militar, con armas y aparatos utilizados por ejércitos de todo el globo, sin mencionar el realismo en sus animaciones y sonido. Y lo mejor de todo... Ven, acércate un poquito, sí. Es gratis. ¡Ay! ¿Qué más le puedes pedir a Activision? Pues que se pueda construir, carnal. Al chile si no se puede construir no es un Battle Royale. Por eso mi Fortnite es el mejor, carnal. Sí, ya cállate. Vamos con las ventajas. Como dije anteriormente, Warzone tiene casi las mismas ventajas que PUBG, pues tiene gran personalización de armas, vehículos y personajes, sin mencionar la gran inmersión que tiene, pues sus animaciones y sonidos te hacen sentir todo un militar, y sin ocupar entrenamiento. En adición a esto, Warzone incluye un gigantesco mapa lleno de edificios a los que puedes ingresar e easter eggs que puedes descubrir a lo largo de tus partidas. Uno de los aspectos más innovadores de este título es su forma en la que puedes ser revivido en caso de que el enemigo te derribe, pues aunque sí permite que tus compañeros te revivan con dinero, el juego te da una oportunidad de revivirte por ti mismo enfrentándote 1 versus 1 contra otro jugador igual de manco que tú. ¡Yo iré solo porque soy bárbaro! El que gane podrá redesplegarse en la partida, y si eres tan manco como yo para perder, tu equipo podrá reanimarte con dinero, si es que tienen suficiente. Si eres de los jugadores que les encanta lanzarse a la acción y disparar a todo lo que se mueva, puede que te lo quieras pensar 2 veces dentro de este juego, pues aunque te da la capacidad de obtener blindaje extra, este no resiste muchos impactos de bala, por lo que si te encuentras en campo abierto lo más probable es que termines muerto.
como en la vida real. Una buena estrategia es avanzar con cautela entre los edificios, haciendo que las partidas se tornen un poco más largas, sobre todo si consideramos que los enemigos pueden ser revividos tantas veces como la billetera pueda soportarlo. La del juego, no vayas a sacarle la tarjeta a tus padres. Otro punto para considerar es que algunas zonas del mapa pueden prestarse mucho para campear, por lo que puede ser de las personas que gocen tener un sniper con mira térmica disparándole a todo lo que se mueva, o puede ser de las personas que se infarten al ver que recibieron un tiro de tal magnitud que les desinstalaron el juego. Así es esto. Aún así te invito a que lo pruebes si no lo has hecho y me digas qué te pareció. Así que bien, después de ver a los 4 titanes, ¿quién realmente merece la corona como el mejor de todos? Bueno, creo que la respuesta es bastante clara. Y es... ninguno. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Y yo aquí perdiendo el tiempo. Vamos, no se enfaden conmigo, pero realmente no hay un mejor Battle Royale. Todos tienen sus ventajas, desventajas, modos de juego. Todo depende de tus gustos. Puede que te guste mucho más la comedia y la construcción que el solo disparar, por lo que te inclines más por Fortnite. O puede que te guste el combate rápido, por lo que tal vez te inclines más por Apex Legends. O puede que te guste gastar tu dinero a lo güey, por lo que muy probablemente te inclines por PUBG. Aunque siendo honestos, en cualquier Battle Royale vas a gastar tu dinero a lo güey. Obviamente, si eres jugador de Fortnite e intentas jugar Apex Legends, muy probablemente termines siendo humillado brutalmente al no poder poner una pared entre el enemigo y tú. Sin embargo, si eres jugador de Apex Legends como yo e intentas jugar Fortnite, muy probablemente termines igual de humillado al no tener ni idea de cómo carajos construir una fortaleza en 10 segundos. Cada juego tiene su modo de jugarse y depende de ti elegir cuál se adapta a tus gustos, así de simple. Y eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado. Si fue así, apriétale al botón de me gusta aquí abajito. Si es primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete, subo video cada semana. O cada mes. O cada año. Bueno, subo videos a veces, ¿ok? No olvides seguirme en mis redes sociales, dándome like en Facebook, siguiéndome en Twitter y en Instagram para estar al tanto de las noticias del canal. Todos los links aquí abajito en la descripción. Comenta aquí abajo qué opinas, a quién pondrías como campeón o de qué quieres que hable en el siguiente Casi Te Pregunto. Les mando un besote en el nodo del globo y recuerden, no hay ningún juego malo, excepto Free Fire. Esa mierda es más mala que la pizza con piña. Nos vemos hasta la siguiente. Chao.